La oración trae respuestas que pueden resultar increíbles. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo donde compartimos la palabra de Dios. Bienvenido a este grupo familiar, siempre agradecidos con el hermano anfitrión, hermana anfitriona, el líder de este grupo familiar, que también fielmente está compartiendo también la palabra de Dios o simplemente compartiendo este video. Hay líderes que solamente transmiten o comparten este video y luego moderan lo que es la reunión del grupo familiar. Así que gracias a todos por ser parte de este tiempo de nuestros grupos familiares en el Centro Mundial de Oración. El tema de hoy es la oración por Pedro, la oración por Pedro. Y seguimos en esa serie hablando acerca de las oraciones en la Biblia. Oraciones que nos pueden ayudar a entender un poquito más acerca de esta dinámica, de este hermoso regalo que tenemos de la oración y cómo es que podemos acercarnos a Dios a través de ella y poder, en este caso, el tema de hoy, ver respuestas increíbles a lo que Dios responde o cómo es que Dios responde a cada una de nuestras oraciones. Así que vamos a entrar de lleno al tema de esta oportunidad. Y estaré leyendo allá en Hechos capítulo 12, versículos del 12 al 17, y leo de la Reina Valera 60. La palabra de Dios nos dice de la siguiente manera: Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, Pedro, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: «Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos». Y salió y se fue a otro lugar. A manera de introducción, la lección del día de hoy no nos presenta precisamente una oración, sino más bien la respuesta a una oración. En este caso, Pedro había sido capturado por Herodes con la intención de ser ejecutado. La iglesia, por otro lado, estaba muy preocupada por el apóstol. Sobre todo porque poco antes el rey había dado muerte a Jacobo, el discípulo, el hermano de Juan. Y frente a semejante amenaza, los discípulos recurrieron a la oración. Ellos sabían que humanamente no podían hacerle frente al poder del rey, pero Dios se encuentra por arriba de todo y de todos. Y de esta manera ellos deciden unirse en oración. Es decir, los discípulos se unen en oración y sin saber cómo podía ocurrir, ellos piden por la liberación de Pedro. Y para orar, obviamente, no se necesita saber cómo Dios va a intervenir o cómo es que las cosas van a suceder o a ocurrir, en fin. Solo se debe creer que sucederán. Y en efecto, la noche antes de la ejecución de Pedro, el Señor envía un ángel que de manera milagrosa lo saca de la prisión. Los creyentes aún no lo sabían, pero su oración ya había sido respondida. Así que es un tema bien interesante, una temática, una historia muy, vamos a decir así, humanamente irreal, pero es algo que realmente sucedió y es un aliciente para cuando usted y yo estamos orando, clamando a Dios, podemos entender de que Dios trabaja de diferentes formas, diferentes maneras, que muchas veces Dios no lo hará como usted y yo creemos que pueden suceder, pero lo que sí sabemos
es de que Dios responde, que Dios contesta a la oración. Así que vamos a entrar al primer punto de este tema. El primer aspecto tiene que ver con la realidad de la respuesta a la oración. Cuando el ángel llegó para liberar a Pedro, Pedro pensó que estaba soñando o que estaba viendo alguna visión, pero al salir a la calle se da cuenta de que todo era verdad, todo era realidad. Y una vez ya libre, Pedro dice la palabra que llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, dice la palabra, estaban reunidos orando, ahí en el versículo 12. Los creyentes estaban todavía unidos en oración cuando Pedro llegó a la casa. Y es interesante que muchas veces cuando los hijos de Dios se ponen de acuerdo para hacer una petición, la respuesta puede llegar en el momento menos pensado. A veces la respuesta llega muy pronto, otras veces puede tardar un poco más, pero en todo caso, escuche bien, en todo caso la respuesta del Señor siempre será oportuna. Y usted y yo no sabemos realmente cómo es que Dios va a responder. No conocemos los tiempos del Señor. Como fue el caso de ahorita, estaban todavía los hermanos orando, estaban reunidos en la oración y en ese momento Dios responde, Dios liberta a Pedro en este caso. Y obviamente hay momentos donde quizá la oración puede tardar días, puede tardar meses, pueden tardar años, pero lo que sí es bueno entender de que Dios tiene un tiempo específico, claro, para cada una de nuestras oraciones. Pero eso sí, Dios siempre responde, Dios siempre contesta a la oración que se realiza con fe. Y en ese caso sucede algo maravilloso. Pedro no sabía lo que estaba sucediendo, pero Pedro experimentó de manera personal la respuesta, aunque él no sabía que en ese momento la oración estaba siendo contestada. Él no sabía lo que estaba experimentando, hasta que él sale y se da cuenta que realmente estaba siendo libertado, era libre en ese momento. Y es hermoso ver cómo Dios trabaja. Y podemos creerle al Señor, a pesar de que sea una situación sumamente difícil de poder creer. El segundo tema o el segundo punto habla acerca de la respuesta increíble o las respuestas increíbles a la oración. Sin lugar a dudas que los discípulos estaban orando con verdadera fe al Señor por la liberación de Pedro. Y cuando Pedro llega, toca la puerta, esta joven llamada Rode, esta joven discípula del Señor, fue a ver quién tocaba. Y al escuchar la voz de Pedro se da cuenta de inmediato que precisamente era el discípulo, era el apóstol Pedro. Y dice la palabra que de gozo no abre la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Ahora bien, la emoción de la muchacha fue tan grande, interesantemente, que olvida abrir la puerta a Pedro. Es decir, ellos estaban orando para que Pedro fuera libertado. Dios contesta la oración y cuando la oración contestada, es decir, cuando Pedro llega a la casa, Dios ya le había abierto la puerta a Pedro de la cárcel, pero no le abrían la puerta de donde estaban orando. Es decir, Dios había contestado, pero los que estaban orando no le abrían la puerta. Dios abrió la puerta de la cárcel, ellos no le abrían la puerta de la casa. Interesantemente, a veces Dios obra, a veces Dios contesta, y usted y yo no acabamos de entender de qué es la respuesta de Dios a lo que usted está pidiendo, y no logramos entender, no nos cae el 20, como decimos, de que Dios está contestando. Y no le abría la puerta a Pedro. Y cuando los discípulos oyen lo que decía Rode, les pareció realmente que era un desvarío, que ella estaba pues no muy bien, como que algo estaba mal con ella. Y ellos le responden, le dicen, ¿estás loca? Imagínense. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Es decir, primeramente, está loca. Y lo otro era, no, es el ángel de Pedro. Es decir, primero piensan que esta mujer está perdida en su cordura,
Pero como ella insistía en decir que era cierto, y luego el siguiente punto es que ellos deducen que quizá ya había sido ejecutado Pedro y que probablemente, quizá, se trataba de su ángel. Ellos pensaban, los judíos creían que un ángel guardián se parecía a la persona a la cual protegía. Era una tradición judía. Y todo esto ocurría porque les era más fácil o más difícil, aceptar la realidad de que en verdad era Pedro quien estaba tocando a la puerta. Y créame, la oración trae respuestas sorprendentes que pueden ser increíbles, es decir, difíciles de creer, pero no hay nada imposible para Dios. Él siempre hace más de lo que se le pide. Y Dios está más dispuesto a responder a nuestra oración que lo que usted y yo podemos imaginarnos. Y Dios quiere responder cuando usted y yo nos acercamos a Él en oración. Así que cuando Dios conteste la oración, cuando Dios responda, ábrale la puerta a esa respuesta de parte del Señor. No dudemos. En este caso ellos dudaron. Bueno, no dudemos, sino creamos que lo que usted está pidiendo al Señor, sin importar qué tan increíble o tan difícil pueda ser la respuesta, créame que Dios es más poderoso de lo que usted y yo nos podemos imaginar. Así que oremos creyendo de que Dios contesta la oración. Y ya en el tercer aspecto nos encontramos con la respuesta verificada. Es decir, Dios efectivamente había contestado. Mientras Rode y los otros discípulos discutían, el sonido de la puerta los hizo volver a la realidad. Y Pedro insistía. Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron la puerta, dice la palabra, le vieron y se quedaron atónitos, sorprendidos de que estaban viendo ante ellos la respuesta de Dios en el momento. Ellos tenían la respuesta a la oración. Pedro estaba libre, era la oración de ellos, pero estaban atónitos, sorprendidos, boquiabiertos, porque Dios había contestado. Es decir, casi siempre los primeros sorprendidos por las respuestas a las oraciones son los mismos creyentes. Ver a Pedro libre provoca un gran alboroto entre los creyentes que estaban ahí. Y las oraciones de súplica se convirtieron en acciones de gracias y de alabanzas al Señor. Era toda una celebración aquello, por la respuesta recibida de parte del Señor. Y dice la palabra que él, Pedro, haciéndoles con la mano la señal de que se callasen. Yo no sé si les dijo, ¿saben qué? Cállense o no sé qué señales haya dicho o les haya hecho. Pero el caso es que le decía, cállense. Dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Cabe mencionar que el Jacobo que aquí se menciona era el medio hermano del Señor Jesús. Santiago, quien escribe la epístola de Santiago casi al final de la Biblia, después de Hebreos. Y él era el líder de la iglesia en Jerusalén, precisamente. Pero es interesante que en ese momento donde Pedro llega y se da a conocer con los hermanos creyentes ahí en ese lugar donde estaban reunidos orando, es interesantemente que Pedro decide ir a ocultarse, es decir, o se va a otro lugar. Es decir, él pone de su parte. El Señor contesta, pero él va ahí y se va a otro lugar. O sea, porque era obvio quizá que era posible que ellos vinieran, los guardias vinieran a preguntar por él a donde ellos se encontraban. Y Pedro se esconde, o Pedro se oculta. Y es importante que entendamos que él no dijo, ¿saben qué? Ahora sí voy a hacer lo que se me dé la gana, Dios me protege, Dios me cuida. No, en este caso él es prudente. Y él se oculta, él se va a otro lugar. Y es importante entender este aspecto de que nuestra prudencia también es importante cuando Dios contesta la oración. A manera de conclusión, sabe que el orar es ponerse en contacto
con el mundo espiritual y sobrenatural. Lo que para nosotros como hombres puede ser imposible, créame que para Dios es posible. Muchas experiencias gratas le aguardan a quienes ponen su confianza en el Señor. Y quizá hoy usted también puede colocar su confianza en el Señor Jesús. Y usted le puede recibir hoy como su Señor, como su Salvador. Pero es importante que usted reconozca sus pecados, reconozca que usted puede y debe creer en Él para recibir perdón de pecados. Y una vez habiendo nacido de nuevo, el mundo maravilloso de la oración estará a su disposición. Créame que la oración es una herramienta, es un arma poderosa de aquellos que conocemos a Dios, aquellos que somos hijos de Dios. Y si usted no ha tenido este encuentro personal con el Señor, yo le invito. Hoy puede ser ese día en que usted se acerque con Dios y usted pueda reconciliarse con Dios, y usted pueda ser parte de la familia de Dios y ya no ver a Dios como un Dios distante, sino verlo también como nuestro Padre Celestial, porque Él tiene cuidado de usted. Y así como Dios responde o respondió a la oración de estos primeros cristianos a favor de Pedro, créame que Dios puede responder, Dios puede contestar cualquier oración, cualquier necesidad que usted pueda tener. Así que acérquese al Señor. Y ahorita estaremos orando en el grupo familiar. Le voy a pedir al líder que ore con cada quien que quizás sea invitado, sea amigo, para que pueda tener un encuentro personal con el Señor. Ya manera de conversar, ¿cómo, les pregunto, cómo nos motiva esta historia en nuestra vida de oración? ¿Cómo nos motiva esta historia en nuestra vida de oración? Si lo pudiéramos estar platicando, conversando en el grupo familiar, sería de mucha bendición. Oremos. Padre, queremos, Señor, darte gracias porque podemos acercarnos a ti, Señor, a través de nuestro Salvador Cristo Jesús, a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre, porque podemos, Señor, tener la confianza. Así como tú contestaste la oración del pueblo, Señor, al principio, tú contestas la oración de tu pueblo, Señor, el día de hoy, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por siempre. Yo te doy gracias por lo bueno que has sido, gracias por el amor que tú tienes para con cada uno de nosotros, Señor. Y yo te ruego, Señor, que cada necesidad, cada petición de cada hermana, cada hermano, Señor, en ese grupo familiar, que tú estés contestando. Porque tú eres un Dios que se complace, Señor, en responder a tus hijos. Y a ti te damos honor y gloria por siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios me los bendiga y sigamos adelante en los propósitos eternos de Dios. Dios les bendiga.